Muy bien, ¿se me escucha bien? Gracias, gracias. Ya. Entonces empezamos. Este es un texto de Mielich, texto que hace poco llegó a mis manos sobre la lógica de la crueldad. De ahí ha sido extraído este texto, que tiene que ver con un pensamiento ya ampliamente conocido de Nietzsche, ¿no? Paso a leer el texto. La noción de horizonte ya aparece en el conocido texto La Gaia Ciencia o La Ciencia Jovial de Friedrich Wilhelm Nietzsche, titulado El Loco. Un hombre aparece en pleno día en una plaza pública gritando sin cesar, busco a Dios. Pero cuenta Nietzsche, puesto que había muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron risa. ¿A dónde se ha ido Dios? Se ha escondido, se ha escapado. El hombre loco sigue diciendo, los miró fijamente a los ojos y los encaró. ¿Queréis saber dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir. Dios ha muerto. Dios permanece muerto y todos nosotros lo hemos matado. Nosotros lo hemos asesinado, ¿no? Vosotros y yo, todos somos sus asesinos. Entonces de repente un escalofrío recorre la plaza pública, lejos de levantar gritos de júbilo, una pregunta inquietante hace su aparición. ¿Seremos capaces de vivir sin Dios? ¿Qué fiestas expiatorias estaremos dispuestos ahora a inventar? Pareciera un drama al que podría pasar una persona que tiene una dependencia afectiva con alguien, ¿no? Ahora que ya no está, que esa persona no está, que se fue, me dejó o murió, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, Dios representa la seguridad, el soporte, representa la verdad sobre las cuales se asientan nuestras creencias, nuestros pensamientos, ¿no? De tal manera que la muerte de Dios nos deja frágiles, vulnerables, nos deja quebrados, nos deja mal, ¿no es así? Entonces, vamos a analizar esta primera pregunta. Me dice, ¿cuáles de todas las afirmaciones eh, o de las afirmaciones, cuáles son más precisas, ¿no? Pero pasamos a leer las afirmaciones. Nietzsche utiliza, eso está como, acá dice dos, ¿no? Pero en realidad es uno. Utiliza la figura del hombre loco para señalar que la muerte de Dios es un acto consciente y colectivo. No es un acto consciente y colectivo, ¿no? Porque sorprende a todos y el escalofrío recorre sobre su cuerpo, lo cual significa que ha quedado sorprendente sobre la noticia de la muerte de Dios. La muerte de Dios, punto 2, representa la crisis de sentido que deja a la humanidad sin valores absolutos que guían su existencia. Claro, ahora la humanidad está quebrada, no hay un soporte, eso es verdadero. La reacción de la multitud ante las palabras del hombre loco simboliza la negación colectiva de asumir la consecuencia de haber matado a Dios. Esa sí es correcta, ¿no? Claro. Y la última, el texto destaca que tras la muerte de Dios, la ciencia es el único método que puede reemplazar cualquier conocimiento diferente, puede reemplazar a Dios, pero corren los riesgos o corremos el riesgo de que se convierta en un conocimiento que nos domine, que nos someta y salimos así de, de un opresor, cambiemos un opresor por otro opresor, ¿no? Bueno, imagino que así pensaría Nietzsche. Solo son correctas
Entonces, la 2 y la 3. Vas marcando tu respuesta. La 2 y la 3, ¿no? La alternativa C. Al final hacemos un recordatorio de las claves. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Así es. La muerte de Dios debe llevar al hombre a una reflexión profunda para que eh, para que despierte y asuma de buena vez el control de su vida, ¿no? Aparece el Ubermensch, que es el superhombre. Dos. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo bien? Vidal muy bien, acá Rupay, antes de la Cruz. Según el texto, ¿qué implica la pregunta ¿seremos capaces ahora de vivir sin Dios? Como se pregunta a la chica que también o el chico, ¿no? O el chique, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? No está, se fue, murió, desapareció. Entonces la respuesta sería que refleja la incertidumbre sobre si somos capaces de encontrar un nuevo sentido a nuestra vida sin depender de valores absolutos o religiosos. A eso apuntamos. Y el amor, como dice Osho, apunta a eso, a la libertad, al reconocimiento de la individualidad del otro, sin pues buscar dominar, someter, porque ¿para qué someter al que se ama? No tiene sentido, ¿no? Digo esto porque hay muchas formas de amor patológico en esta sociedad en la que también el amor se ha convertido en un fetiche o una mercancía, ¿no? Que se vende y se compra. Muy bien. Estamos hasta acá. Si hay preguntas, lo puedes hacer. ¿Hay alguna duda, alguna cuestión? Estoy aquí para responder. Todo bien. Gracias, Adrián, por responder. Gracias, Vidal, también. Este es un texto de Malo. Malo es un gran pensador español, si no me equivoco, que ha escrito un libro muy bonito, por ahí lo tengo. Acá está. Los peligros de la moralidad, por qué la moral es una amenaza para las sociedades del siglo XX. Es un libro muy bonito. ¿Alguna pauta? La pauta es entender el texto, lo cual significa hacerle preguntas. Así como lo estoy leyendo, le hago preguntas, entiendo el texto y una vez que he entendido el texto, voy a las alternativas. A veces la pregunta es de inferencia, a veces la pregunta es de interpretación, la pregunta es de análisis y de esa manera debo llegar a la respuesta. Ahora, muchas veces no está tan evidente, ¿no? Y hay que hacer una observación, pero las últimas preguntas que yo observo en San Marcos no han sido muy complicadas. Siempre hay una o dos preguntas a veces que tienden a ser complicadas, sobre todo con el área A, pero vayan confiados. Tengo preguntas aquí y alternativas que van a generar cierto desequilibrio, ¿no? Porque a veces te cambia una palabra, un cuantificador, y es ahí donde fallamos, ¿no? Hay que leerla con paciencia. Por ejemplo, Malo dice, voy a entenderlo primero, la indignación moral es una poderosa emoción que motiva a la gente para avergonzar y castigar a los que se portan mal. La indignación, que tiene un lado positivo y un lado negativo. Vamos a ver qué nos dice el autor sobre eso. El lado positivo es que aumenta la cooperación y control de los malos. Los malos tienen que ser controlados. ¿Y el lado negativo cuál es? Que empeora el conflicto social al deshumanizar a los otros y lleva a una escala mayor el problema, ¿no?
el ministro de Educación el año pasado, refiriéndose a los manifestantes de Puno, dijo, las ratas no tienen derechos humanos. Muy penosa, bastante desacertada la expresión del ministro y que dio la vuelta al mundo, ¿no? El diario El País de España informó esta expresión bastante desatinada del ministro, porque está deshumanizando, o sea, ellos que están manifestando no son humanos, por lo tanto no merecen consideración, ¿no? Es grave, es grave. Pero las redes sociales incluso se prestan para eso, ¿no? La indignación moral es tan antigua que los medios digitales como los que ya sabemos, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, eh, pues se prestan para la indignación a nivel de tres puntos, ¿no? Primero, exacerban la indignación al inflar los estímulos, o sea, exageran. Alguien dijo que la presidenta es una pinocha. Uy, está diciendo que la presidenta es mentirosa y eso atenta contra su credibilidad. Exageran, exageran. Reducen los costes o los costos de la expresión de la indignación moral. Claro, ¿por qué reduce los costos? Porque al darse a través de un monitor o de una pantalla, pues las personas ahí detrás de la pantalla escriben, escupen, ponen sus emoticones y pues eso reduce los costos porque de verse podrían llegar a tensiones mayores, ¿no? Tensiones mucho peores que de repente no se podrían controlar, ¿ya? Acá dice incluso el ministro de Cultura comunica. Ah, eso sí, Rupa, es horrible. Y tercero, amplifican los beneficios personales. ¿Por qué decimos que amplifican los beneficios personales? Ahora, los medios digitales, los medios digitales contribuyen, ayudan a eso, ¿no? Los amplifican en el sentido que exageran, los inflan. ¿Está bien? Así es. Dicho esto, sacan provecho también. Por ejemplo, el programa de la señora Andrea es un programa donde la intimidad forma parte del espectáculo y la intimidad se convierte en un producto eh, que genera ganancias, ¿no? Y todos a través de la pantalla señalan, gritan. Si ponen ahí un chat, como lo hacen algunos medios de televisión, ya se imaginan todo lo que escribiría la gente. Es bárbaro. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. La indignación moral fomenta la cooperación de ayuda a controlar. Eso sí lo dice, ¿no? Es correcto. Según el texto, el castigo derivado de la indignación moral siempre reduce. No, no lo dice, ¿no? No lo dice. Después, el Internet y redes sociales han amplificado los beneficios. Eso es falso. Falso o verdadero. Sí, ¿no? Es verdadero, ¿no? Lo amplifican, ¿no? Y la última dice, los medios digitales han reducido los costos. No, no. Falso sería. La respuesta sería la C. Muy bien. Parece que sí, ¿no? Ahora, no tanto las personas con pocos recursos, te cuento, estimado Rupay, que es lo que veo acá. Cuando un grupo de católicos se sintió ofendido con lo que pasó con esta obra de arte María Maricón, salieron me parece, de la catedral que está ubicada en San Borja, no recuerdo cómo se llama, salieron un grupo de personas hacia la casa del cardenal a hacer no sé, una manifestación, ¿no? Eh, y el cardenal llamó a la policía para que se vayan, ¿no? Entonces, y ellos decían, somos de la iglesia tal que está en San Isidro. Entonces, somos de la gentita, somos. Entonces, gente que no tiene
pocos recursos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ahí hay que analizarlo. Ocurre en todos los sectores, ocurre en todos, pero pareciera más en los estratos de menores recursos, ¿no? Pero quedan callados con Rospigliosi. Sí, no tienes razón. El caso de Cipriani también. Así es, totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Pasamos a la pregunta 4. Se presta también el texto para este tipo de comentarios y críticas muy acertadas que ustedes están haciendo a través del chat. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede inferir correctamente del texto en relación con los efectos que tienen los medios digitales sobre la indignación moral? Los inflan, ¿no? Los exageran también el estímulo, tantas cosas que se ha dicho, ¿no? Totalmente de acuerdo a lo que escriben por ahí nuestros amigos. Su madre, se arma el debate en este momento. Sí, pues somos un país laico y la primera institución en picarse y salir a censurar fue el Ministerio de Cultura, cosas que pasan en nuestro país. Bueno, así en nuestro país, como yo dije en su momento, nuestra fauna política tiene esas características. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 4? ¿Qué dice? Sí, pues, ¿no? Tienes toda la razón. Y lo que es curioso, el ministro de Hacienda hace poco también comentó que cree que el ministro del Interior, que tengo que morderle la lengua para no insultar, está haciendo buen trabajo porque sí hay mayor seguridad, hay mayor cantidad de policías en su vecindario y es algo que comparten todos sus vecinos. Insultante. Pero en fin, ¿cuál sería la respuesta? Efectivamente, la B. Internet ha transformado la indignación moral en un fenómeno más frecuente, pero menos costoso, ¿no? Para quienes lo expresan. ¿Por qué? Porque se hace a través de medios o plataformas virtuales, ¿no? Así es. Muy bien, Grecia. Esa- Así es, muy bien. No sé dónde vive el ministro, pero debe estar con la gentita, pues, ¿no? Eh, habrá que llevarlo, habrá que hacerle un paseo por Bayóvar, acá en el Callao, Cerro San Cosme, no, San Cosme está en el Agustino, ¿no? Cerro Candela, eh, o la Rica Vicky, no sé, pero ese señor es un payaso. Muy bien, lo que queda a veces es reír un poquito, ¿no? Porque me da mucha cólera. La industria cultural, vamos a, claro, cómo no, lo voy a explicar. La industria cultural es un tema que aborda Adorno y Horkheimer en su libro Dialéctica de la Ilustración, específicamente el segundo tomo. Por ahí está el libro Dialéctica de la Ilustración, por ahí lo estoy viendo. Y el primero habla de la razón instrumental. ¿Qué es la dialéctica? Perdón, ¿qué es la industria cultural? La industria cultural hace referencia a este fenómeno comercial típico de nuestra sociedad de consumo, donde los bienes culturales se convierten en mercancías, es decir, los bienes culturales ahora tienen fines lucrativos. ¿Qué ocurre? Como dice Marx en El Capital, estos bienes que ahora tienen fines lucrativos se convierten en fetiches. ¿Qué significa eso? Un bien convertido en fetiche es un bien al que se le atribuye cualidades mágicas al margen de la actividad humana o social que las produce.
Entonces, ahí se le da un sobrevalor, ¿no? Y detrás, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de la industria cultural está, según Jorge Adorno, presente la ideología capitalista. Lo que se quiere es perpetuar la ideología capitalista, que es una ideología dominante, y mantener o reforzar las estructuras de poder existentes en nuestra sociedad. Porque es innegable que hay gente rica, hay gente pobre, hay gente adinerada y gente que no tiene dinero, hay gente que vive en buenas condiciones, como el ministro de Hacienda, que tiene todo su vecindario seguro y tiene la policía a su servicio, mientras que nosotros salimos a la esquina y nos asaltan o una bala perdida nos mata, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que se fomenta, ¿no? La respuesta correcta, ¿cuál sería entonces, queridos estudiantes? Parece que estoy entre gente de letras. Dice, la D se acerca, pero es un poco imprecisa. O sea, es menos precisa que la B, ya que enfoca en la visión distorsionada y no en la reproducción de ideologías. Tiene que ser una alternativa que se enfoque en mantener la ideología capitalista dominante y reforzar la estructura de poder de una clase sobre otra clase. Eso es lo que se busca. Entonces, la alternativa B es la mejor respuesta, ¿no creen ustedes? Porque reproduce las ideologías dominantes, promoviendo la conformidad y evitando que las personas cuestionen la estructura de poder. Claro, fomenta como dice Zizek, fomenta el consumo acrítico, y también esto es algo que ha reflexionado Jacques Lacan, que es citado por Zizek, mantiene el deseo de comprar un producto porque en realidad lo que se desea no es el producto, sino la ideología que envuelve el producto, que es la fantasía ideológica que está presente en una sociedad capitalista de consumo como la nuestra. Muy bien, Rupay, te felicito. La respuesta correcta sería la B. No puedo marcar aquí la alternativa porque si lo marco se me desarma la pantalla. Y últimamente estoy un poco bruto con la tecnología. Poquito nada más. Así que la respuesta correcta sería la B. Al final voy a hacer un recuento de cuáles son las claves. ¿Ya? Toca ahora citar a Hegel, pero no de uno de los libros de Hegel. Uno de los grandes hegelianos es Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, pero formado en Alemania y escribe en alemán, o sea, no es cosa fácil hacerlo, ¿no? Si ya escribir en alemán puede tener su complicación, reflexionar con las categorías filosóficas propias de los alemanes, entonces es considerable. Martin Heidegger dijo alguna vez, solo se puede filosofar en griego y en alemán, ¿no? De mucho ego de Martin Heidegger como alemán. La dialéctica del amo y el esclavo comienza, como se sabe, con una situación de ofensa entre dos personas que se encuentran. Cada una intenta ponerse a sí misma absolutamente, no deben, por ende, lastimarse la una de la otra. Hay tensión, hay tensión, ¿ya? Cada una defiende su singularidad y en este contexto no hay lugar a la amabilidad, porque hay tensión. La relación de poder de amo y esclavo no abre, incluso si es absorbida por un nosotros, en un vínculo de reconocimiento libre. No, no, ni un nosotros, ni un espacio en que pudiera darse la palabra amable. La expresión de identidad, eres carne de mi carne, podría o podrá ser una expresión de amor o de amistad, pero no es de ninguna manera una expresión amable. ¿Ya?
La amabilidad no se basa en la cercanía, sino en la cercanía y la identidad digestiva, ¿no? Que busca apropiarse, sino la cercanía y la lejanía. La cercanía y la lejanía es saber que aunque no te vea, eres cercano a mí. Y tú saber, aunque no me veas, que soy cercano a ti. Como dice Schopenhauer en su libro Parerga y Paralipomena, el puercoespín, si siente frío, tiene que ser lo suficientemente cauteloso para estar cerca a otro y así generar calor, pero no tan cerca porque podría lastimarse, ¿no? Se activa su defensa, pero tampoco tan lejos porque eso, pues, lo podría congelar. Entonces, esa es la cercanía de la lejanía. Hermoso texto de Byung-Chul Han, que es un ensayo que él tiene sobre la amabilidad, ¿ya? Hegel y el poder. Tomando en cuenta entonces este texto, vamos a realizar la pregunta número 6. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La relación de poder entre amo y esclavo excluye por completo la posibilidad de amabilidad, ¿correcto o falso? Ya lanzaron su alternativa, la D, la A. Muy bien. Recuérdate que estás ante preguntas DECO. ¿Qué dicen? Incluso si se transforma en un vínculo de reconocimiento, claro que sí, esa es verdadera, no lo dice en el texto. O sea, la uno es verdadera. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la D. La amabilidad no está, dice, basada en la cercanía física o emocional, sino en la proximidad que respeta la distancia. Esa es la cercanía de la lejanía. ¿No es así? Por lo tanto, es verdadera. O sea, uno y dos son verdaderas. Puede ser la A o puede ser la D. La D, dice la gente. La expresión eres carne de mi carne, ¿ya? Se relaciona exclusivamente con el poder, no con el amor o la amistad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque aunque la expresión eres carne de mi carne no es una expresión amable, el texto la reconoce como que está asociado con el amor y la amistad, ¿no? Entonces sería falsa, ¿ya? La 4, la amabilidad, según el texto, trasciende la identidad y la proximidad digestiva. Esa es correcta. Correcta, claro, porque se respeta la distancia. Al fin y al cabo, se tiene que respetar la distancia. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 6 sería la alternativa D, como ya me han venido diciendo antes, ¿no? Por ahí la mayoría marcó la D. Estamos bien hasta ahí. Estamos bien. Déjame levantar mis brazos. Ya, ya está. A veces me preguntan de dónde saco 6 de 6. Muy bien, te felicito. ¿De dónde saco las preguntas? Como le decía hace un momento, ¿no? La señora, los ministros, es increíble. La señora presidenta también dice cada barrabasada, usa sus, sus presentaciones públicas para maletear a fiscales, jueces. ¿Qué se ha creído esa señora? O sea, es una incompetente total y de verdad nos hunde a todos con su ignorancia y su falta de tino, ¿no? Vamos a analizar el hombre de trapo que están diciendo. Hombre de trapo. Mira, Puno no es el Perú, dice la señora, ¿no? Está cometiendo una falacia, porque está diciendo, se entiende que Puno no es el Perú y el Perú no es Puno, pero Puno es una región que está dentro del Perú, como otras regiones. De tal manera, lo que afecta a Puno afecta al Perú porque
forma parte del Perú. ¿No es así? Entonces, la señora está planteando una falacia. Bueno, no creo que ella se dé cuenta. Ella lo comete porque es idiota. Disculpen la expresión. La palabra idiota es una palabra que se usa en la filosofía griega y es aquel que no tiene la capacidad para participar en el ámbito de la política porque está limitado. Ese es el idiota. El idiota es ese, no tiene la capacidad para participar en el ámbito de la política. Y la señora pues ha llegado ahí y es una mentirosa, pero grosera. Es como decir tú o yo, o estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? O estás conmigo o no estás conmigo. Entonces, ¿qué falacia se comete? La falacia de falsa dicotomía. Podría ser falacia de división, ¿no? Pero no es falacia de división. ¿Por qué? ¿Ya? Porque no es la mejor respuesta. No necesariamente implica que lo válido para el todo lo sea para la parte, ¿no? O sea, si el Perú es así, la parte también es así, no necesariamente. Ahora, la falacia de generalización apresurada dice que con poca, gracias Rupay, con poca evidencia se llega a una conclusión. Eso dice la falsa generalización. No hay ahí una falacia. El hombre de paja es una forma de ridiculizar el argumento del otro a través de una idea que minimice o la desestabilice, ¿no? Eh, el, eh, el hombre de paja es el hombre que usa argumentos que no son sólidos o firmes, ¿no? Gracias, gracias. Sí, pues ya están renegando conmigo ya. No reniegues mucho porque te vas a agotar y todavía te queda una larga jornada hasta las 9 de la mañana, así que hay que tomarse un cafecito, una agüita por ahí, con algo de dulce. Y la causa falsa no, pues la causa falsa dice que el efecto que nosotros estamos observando ha sido desencadenado por una causa que no corresponde. Digamos que yo eh, eh, digo, me duele el estómago porque he hablado mucho de la presidenta de la República del Perú. Bueno, eso sí es verdad. No, mentira. No, no tiene nada que ver, pues no sería la causa falsa. La falsa dicotomía que se presenta una, una disyuntiva exclusiva para que lo veas mejor. ¿Con quién estás? ¿Estás conmigo o estás con él? ¿Con él o conmigo? ¿Con ellos o conmigo? Ahí se plantea esa falsa dicotomía, o sea, uno o el otro. Ella dice, el Perú no es Puno y Puno no es el Perú. Lo que pasa en Puno, lo que pasa en el Perú pasa en el Perú. O sea, está planteando una falsa dicotomía. La respuesta sería, estamos en las 7, besito. ¿Está bien? Y ese es el libro de Serrano, que es un libro que yo recomiendo, es un libro muy bonito. Se llama Una filosofía de la resistencia, está muy marcado mi libro, saca un montón de información. Acá se habla de los dispositivos disciplinarios de tipo emocional, ¿no? Por ejemplo, los dispositivos emocionales eh, tienen un papel de control, o sea, moldean en la forma de pensar y anulan el pensamiento crítico. El pensamiento positivo, por ejemplo, sí a todo. Disculpe. Es decir, sí a todo, ¿no? Es decir, si todo está bien, no pelear, ¿para qué pelear? Si robó, déjalo que robe, algún día Dios lo castigará. Pensamiento positivo. El coaching emocional que nos ayuda a tomar aire y seguir caminando. La resiliencia política que nos enseña a tener la cabeza baja y aceptar todo lo que venga. El crecimiento personal que fomenta el individualismo. La autoayuda más ramplona, ¿no? El neoestoicismo. El pensamiento estoico es hermoso, pero acá se usa el neoestoicismo para enseñarnos a soportar.
con indolencia todo lo que ocurre en nuestro país. Pensamientos mágicos, melosos, como si se puede, vamos a salir de aquí, o Alá quiera que llegue ya un cambio que nos saque de la pobreza, del excremento político que nos hunde cada vez más, ¿no? En una sopa mugrosa, sucia, asquerosa que no nos permite salir adelante. Colapsan las librerías, se saturan porque la gente consume eso, cree que con eso va a salir adelante, se fomenta así el pensamiento individualista, el autocuidado, el autoconocimiento, ¿no es así? Y se olvidan de algo sumamente importante, ¿no? La dimensión social. Aristóteles decía que el hombre es un zoopoliticón, un animal político. Y yo le decía a una muy buena amiga que me pedía un consejo el día de hoy, me decía, no sé si salir, ella está en otro país porque está extrañando a su pareja, tiene una ruptura. Yo le digo, lo mejor que puedes hacer es salir a través del espacio social, nosotros nos relajamos, nos emocionamos y eso es muy favorable. ¿Correcto? Entonces la respuesta correcta, ¿cuál sería? Afirmaciones correctas. La una es correcta, sí, ¿no? ¿No es así? La dos dice la popularidad, si quiere lo puede, contribuye a una visión. No, pues todo lo contrario, es más falsa, no puede ser. La tres, el pensamiento positivo, el neoestoicismo, claro, no desconecta, ¿no? No desconecta y así no ejerce en control. La proliferación de dispositivos emocionales de control eh, limita nuestra capacidad de pensar y actuar críticamente, es correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería la alternativa E. ¿No es así? 8 enano. Muy bien, 8 enano. Seguimos acá analizando el texto. Dice, según el texto, ¿cuál es el impacto? Tengan cuidado con su respuesta. Más significativo de los dispositivos emocionales de control en los individuos y de la sociedad contemporánea. ¿Cuál será? Hay un impacto, ¿no? Estos dispositivos de control lo que hacen es promover el individualismo, ¿no? De tal manera que el sujeto queda aislado socialmente. Al quedar aislado socialmente, como dice Hannah Arendt, eh, puede ser presa fácil de sistemas o ideologías totalitaristas que lo absorben y cae, sucumbe en un, en un movimiento radicalizado que es propio de ciertos movimientos religiosos, políticos, fascistas, neofascistas, etc. Entonces, la respuesta correcta sería la alternativa B. Promueve un individualismo exacerbado que desconecta a los individuos de la dimensión social compartida. ¿Está bien? Estamos bien. Profe, ¿por qué no puede ser la A? A ver, la A no puede ser porque el texto no considera que estos dispositivos fortalezcan el desarrollo personal de forma auténtica, sino se entiende que lo que tiene como meta o propósito es fomentar la pasividad, fomentar la resiliencia, fomentar bajar la cabeza, pensamiento acrítico, y eso es lo que no se busca, ¿no? Eso es lo que quiere, ¿no? Y lo que logra. Por eso es importante lo que llama Serrano, Carlos Javier González Serrano, una filosofía de la resistencia. Listo. Pasamos a la 10.
Thomas Kuhn, brillante Thomas Kuhn, está dentro de lo que se conoce como el relativismo epistemológico. Él habla de paradigmas que no solo moldean la práctica científica diaria, sino que también establecen las preguntas y los métodos aceptados en cada disciplina. Sin embargo, cuando las anomalías acumuladas ya no pueden ser ignoradas porque van a aparecer, ¿qué ocurre? El paradigma entra en crisis y la crisis desencadena un cambio o una revolución. Este proceso, se menciona, no es un proceso acumulativo, sino es un cambio brusco, radical, que pues a generar que se cambie, ¿no? Este paradigma por un nuevo paradigma. Entonces nos preguntan, marque si es verdadero o falso, ¿no? La uno es verdadero porque el texto afirma que los paradigmas científicos determinan las preguntas y métodos aceptados como disciplina. La 2 es falsa porque Kuhn enfatiza que las revoluciones científicas no son acumulativas, pues sino todo lo contrario, ¿no? Hay cambios toscos, bruscos. La 3 es verdadera, según el texto, las anomalías no resuelven dentro de un paradigma, ya pueden generar crisis que desencadena finalmente un cambio, una revolución científica. Y la última es verdadera porque los cambios de paradigma, como se menciona, representan una transformación radical. Entonces, sí, así que estamos abordando los principales temas que vienen en el examen de admisión. ¿Cuál sería la respuesta entonces? En la pregunta 10 sería beso, ¿no? Recuerden ustedes, queridos estudiantes, que apenas estamos iniciando nosotros con nuestras jornadas maratónicas, ahora de amanecida, pero se vienen las presenciales. Las presenciales, que son la semana que viene y la próxima semana previo al examen de admisión. Y creo que termina esto con una maratón general, ¿no? Entonces, estamos empezando una jornada académica que creo que no te la puedes perder. La respuesta correcta sería la alternativa B. Pasamos a la 11. Recuerdo mucho que cuando aparece el movimiento neopsicoanalítico, perdón, neopositivista, eh, se plantea como criterio de demarcación el verificacionismo, ¿no? A través de la experiencia. Freud, que es un genio, es fundador de un movimiento importante, de tal manera que Paul Ricoeur, un filósofo francés, dijo que Freud, Nietzsche y Marx son los personajes más importantes del siglo XIX, o sea, son tremendos pensadores, pero Popper, que no se amista con nadie, que se peleó con todo el mundo, y tenía su genio Popper. Popper era bastante orgulloso, ¿no? Temperamental. Arma toda una batería firme, dura contra el psicoanálisis y lo descalifica, diciendo que no es una ciencia, sino una pseudociencia. ¿Y por qué el psicoanálisis es una pseudociencia? Porque no puede ser falseada. Entonces, para Popper, el criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia es la falsación. Para esto permite, de acuerdo a Popper, identificar aquellas teorías que son verdaderas. Las que no pueden ser falseadas, pues, chao, no pasan esta prueba de falsación o simplemente no se puede falsear, no se consideran científicas. Pero Lakatos, que es otro pensador, decía que Popper está planteando un falsacionismo ingenuo al tener este tipo de pensamiento, ¿no? Porque eliminar una teoría que no puede ser falseada
podría ser un poco apresurado. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein no podría ser falseada hasta que aparecen los agujeros negros. Bueno, hasta que el hombre, los científicos llegan a conocer los agujeros negros, donde se plantea el concepto de tiempo absoluto, recién pudo ser falseada. Entonces Popper hubiese obviamente dejado de lado esta teoría, es una de las teorías más importantes del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Según la crítica de Karl Popper hacia el psicoanálisis, ¿cuál es la razón fundamental para que considere que es una pseudociencia? La B dice, ¿no? Estamos en la 11. La B. La B dice, el psicoanálisis no genera, logra, a ver, dice, el psicoanálisis no genera, logra falsaciones precisas. Creo que acá hay falta algo. Acá lo voy a leer mejor. La opción B no puede ser correcta porque la falta de predicciones específicas es una consecuencia de la irrefutabilidad, pero no el motivo principal, ¿no? El motivo principal es que el psicoanálisis no puede ser falseado, o sea, carece de falsabilidad, es decir, no puede ser refutada bajo las observaciones de carácter empírica. Sí, pues, ¿no? La respuesta correcta entonces sería la alternativa A, avioncito. Después, la caricatura de Yerobi, en la que se representa a Alan García recurriendo a métodos autoritarios para combatir el terrorismo. O sea, alguna vez el periodista César Hildebrand, que ahora ha lanzado toda su batería crítica contra la presidenta a la que ha llamado Pinocha. Bueno, sí es una Pinocha, ¿no? Con todo el respeto que se merece Pinocho, ¿no? Eh, dijo que una forma eficaz de combatir el terrorismo es ideológicamente, o sea, al terrorismo se le combate ideológicamente, porque si usamos las armas, podría eso desencadenar un problema mayor y podría victimizar a los que fomentan el terror, ¿no? ¿No creen ustedes? Y eso sí sería terrible. Entonces, Alan García es caricaturizado por Nicolás Yerobi, un genio, ¿no? Que ya por la década de los 80, hasta hace poco, pero sobre todo entre los 80 y los 90, fue famoso por su eh, diario de caricaturas Monos y Monadas. Brillante, pero qué divertido. Yo les invito a buscar a Nicolás Yerovi. Las imágenes que tiene son potentes, ¿no? Pero si nosotros queremos dar una respuesta de la perspectiva de Adorno, ¿ya? Tendríamos que decir que Adorno, que plantea la llamada industria cultural, para él esta industria transforma las expresiones aparentemente críticas en mercancías y así refuerzan el status quo, diluyendo el disruptivo y convirtiéndolo en consumo pasivo. ¿No es así? Sí, Nicolás Yerovi falleció hace poco,
En ese sentido, la caricatura podría servir más para divertir o generar una reacción inmediata que para fomentar la reflexión crítica sobre el autoritarismo, ¿no? Entonces, Nicolás de Yerovi fue un caricaturista que de una forma muy inteligente, a través de su obra, grafica momentos de la política que, de no ser por su ingenuo, podría ser o podría resultar muy dura de aceptar, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? La A. La A sería, ¿no es así? ¿Qué tema es? Estética. Estética. Theodor Adorno está dentro de la estética. Él habla de la industria cultural, ¿no? Al igual que Horkheimer. Adorno considera el arte como expresión crítica y liberadora. O sea, a través del arte nosotros podemos expresar las contradicciones que existen en la sociedad. El arte contribuye a eso, ¿no? Por ejemplo, antiguamente los líderes políticos se reunían en salas donde tenían como fondo un cuadro, una pintura. Y esa pintura, vamos a suponer que son dos líderes latinoamericanos que se reúnen en Palacio de Gobierno de Perú. Entonces, la pintura que podría estar al fondo podría ser una pintura que grafica la batalla de Ayacucho, de Junín, qué sé yo. Entonces, la pintura refleja un momento histórico donde se pone en evidencia la tensión o contradicciones de la sociedad, ¿no? Pero hoy las pinturas ya no tienen esa naturaleza, perdón, ya no se muestran pinturas de esa naturaleza, sino todo lo contrario. Ahora se usan más pinturas abstractas para que de alguna manera genere un estado emocional que no lleve a la atención, sino a la aceptación de ideas. O sea, desde ahí ya empiezan a manipular. Muy bien, me quedan unos minutos, exactamente 4 minutos. De repente tienen alguna una pregunta, me gustaría escucharla. ¿Alguna pregunta? Vamos a dictar las claves, claro que sí, claro que sí. Acá las tengo. ¿Cómo no? Vamos a dictar las claves. Uno, casita, si alguien la puede escribir sería genial. Uno, casa. Dos, avión. Tres, casa. Cuatro, beso. Cinco, beso. Seis, dedo. Siete, beso. Ocho, enano. Nueve, beso. 10 beso, 11 avión y 12 avión. ¿Estamos bien? Gracias, Vidal, gracias. Entonces, hemos terminado muy rápido. Bueno, tampoco es que nos sobre mucho tiempo, ¿no? Pero estamos en el tiempo. ¿Alguna pregunta final?
¿Por qué debería tener en cuenta qué debería tener en cuenta en filosofía política? Eh, la filosofía política resalta el papel social de todos los ciudadanos. Ser un ciudadano en una república es ser una persona que participa activamente de la vida pública, ¿no es así? Y ese es el sentido que tiene la política desde Grecia antigua. Pero la política hoy, pues, ha sufrido una transformación peor que la de Gregorio Samsa en esta, ¿no? en esta historia genial de Frank Kafka. La política ha sido transformada. Ahora nos dicen más bien que no debemos meternos, hay que ser resilientes, hay que esperar que todo cambie, hay que esperar que salga, que termine su mandatario, termine su mandato, la mandataria Pinocha, y eso nos hace resilientes políticos. La resiliencia psicológica está bien adecuada, porque la resiliencia psicológica hace referencia a las personas que se sobreponen a una situación de deficiencia y eso es meritorio. Pero la resiliencia política nos enseña a ser pasivos, a ser acríticos y eso es ir en contra del concepto de política desde sus orígenes, ¿no? El arte tenía entretener, no era más que el espíritu crítico. No, el arte tiene como propósito despertar el espíritu crítico. No, su propósito no es entretener, despertar el espíritu crítico. Pero ahora se habla de una civilización del espectáculo. Vargas Llosa publicó un ensayo sobre eso. Y antes, en los años 50 del siglo pasado, Guy Debord publicó La sociedad del espectáculo. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por su amable atención. Nos vemos. Tienen que tomar su cafecito para que se mantengan despiertos hasta las 9 de la mañana. Cuídense mucho. Un abrazo.